Hola, muy buenas noches, bendiciones. Es un gusto saludarles esta noche y recibirles en Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Como siempre, esta noche eh, estamos confiando que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y bueno, sin más, quiero saludar a todos aquellos que se están sintonizando, están conectando a través del móvil, a través de internet. Y bueno, sin más, quiero eh, comenzar con una breve oración para comenzar con la enseñanza. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que sabemos será un tiempo, Padre, próspero, fructífero en tu poderoso nombre, porque tu palabra dice, Padre, que tu palabra no vuelve vacía jamás. Cuando nosotros la escuchamos, Señor, tu palabra, Padre, hace lo que tiene que hacer en nuestra vida, Señor, nos transforma, Señor, nos libra, nos hace ser libres, Señor, y nos lleva a lugares más altos, Señor. En el nombre de Jesús así lo creemos. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros, y te damos gracias por eso, porque gracias a ese trabajo, esa transformación que recibimos de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, de tu amor, de tu favor, de tu unción, de tu gracia, es que nosotros podemos, Padre, ser mejores hijos tuyos cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como ya lo dije en la oración, ¿verdad? Tú y yo necesitamos ser transformados. ¿Transformados a qué? ¿O en qué? En nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pero para yo poder ser transformado, necesito primeramente, ¿verdad? Saber quién soy, o de dónde vengo, o cómo fui creado. Y por eso quiero que me acompañes a Génesis 1:27. Ahora tú me podrás decir, bueno, ¿y yo qué gano siendo transformado? ¿Yo qué gano siendo o cambiar mi interior, mi mente, mi forma de ver las cosas, mi forma de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo que hacer? Yo siempre te he dicho que la evidencia de vida es el crecimiento que tú tienes en tu vida misma. Otra vez, la evidencia de vida es el crecimiento que tú estás teniendo en tu vida, ¿verdad? Generalmente cuando tú le hablas a la gente de crecimiento, cuando tú le hablas a la gente de avance, cuando tú le hablas a la gente de prosperidad, cuando tú le hablas a la gente de abundancia, ¿verdad? No sé por qué, pero generalmente nos enfocamos en lo que podemos ver nada más, ¿verdad? En lo que podemos palpar, en las riquezas o en cómo vestimos, en cómo tenemos economía, etcétera. Pero Dios no nada más quiere transformarnos en lo que se puede ver, ¿verdad? Hoy a través de la palabra vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar específicamente cuando Él en su palabra nos dice que somos transformados, ¿verdad? Eh, o que tenemos que ser transformados para ser mejores personas cada día. Y en Génesis 1:27 dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Eso es lo primero que yo tengo que saber. Eso es lo primero que yo tengo que saber. Que yo como ser humano, que yo como hombre, que yo como mujer, he sido creado tal y como es Dios. Es decir, a imagen y semejanza. Y luego dice, lo creó a su semejanza. Creó al hombre y creó a la mujer. Entonces, en este caso, ¿quién nos creó? Bien clarito está. Dios nos creó. Creó mujer, creó hombre. ¿Pero para qué? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿verdad? Dice aquí que somos tal cual como es Dios. Es decir, entonces tú y yo somos el reflejo de lo que es Dios.
yo no sé si tú, pero algunas ocasiones yo me he preguntado lo siguiente, bueno, y ¿cómo sería Dios? ¿Verdad? ¿Cómo sería Dios? Y a lo mejor te lo imaginas, a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor quisieras conocerlo como cuando conoces a una amistad o como cuando conociste a tu pareja o como cuando conociste a tu familia, ¿verdad? Pero hay algo que sí te voy a decir bien importante. Tú y yo podemos conocer a Dios a través de la vida de alguien, a través de su palabra. Ahora, si tú me preguntas cuál es la mejor forma de conocer a Dios a través de una persona que es llamada hija de Dios o a través de la palabra, yo te voy a contestar a través de la palabra, por una simple y sencilla razón. Porque Dios y su palabra son el mismo. La palabra dice eso, que Dios y Él son el mismo. Entonces cuando tú lees la palabra estás conociendo de Dios. Y no nada más eso, sino que estás conociendo la verdad. ¿La verdad para qué? Para tu vida. ¿Qué es lo que Dios diseñó para tu vida? Ahí viene. ¿Cómo tienes que vivir? Bien en su palabra. Por eso recuerda que la palabra se estudia, se medita, se practica, se atesora, se enfoca, se descansa. Tú y yo tenemos que buscar en la palabra, conocer de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. En este caso específico, cómo tenemos que vivir. Y luego quiero que me acompañes a 2 Corintios 3:4. Entonces, Dios nos creó a su propia imagen. Entonces nosotros somos, como te dije, el reflejo de Dios en esta tierra, ¿verdad? Y si somos el reflejo de Dios en esta tierra, la pregunta es, entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas o diferentes maneras de pensar y demás? Y bueno, dentro de esta pregunta, ¿verdad? Pudiera haber muchas respuestas, ¿no? En el caso específico, bueno, pues es que cada cabeza es un mundo, ¿no? Dice por ahí la frase, ¿verdad? Y efectivamente, cada quien piensa, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia que tiene, de acuerdo a lo que conoce, de acuerdo a lo que ha vivido y demás. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Ante qué circunstancias? ¿Y cómo tenemos que hacer las cosas? Entonces dice en 2 Corintios 3:4, por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo es cierto. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, como ya lo dije al principio, tengo que primero conocer de dónde vengo, quién me creó y hacia dónde voy, ¿verdad? Y tengo que reconocer que lo que yo tengo viene a través de Cristo. Y luego fíjate bien lo que dice en el 5. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Y esto fue como un gancho al hígado que acabamos tú y yo de recibir, ¿verdad? Otra vez. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo. Tú y yo no somos capaces de hacer algo. Y de igual manera, tú ahí me podrás decir una y sin fin cosas que tú has hecho, que tú has realizado. Pero fíjate bien, no me malinterpretes. Vamos a seguir leyendo. Otra vez desde el principio. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Y por la simple y sencilla razón, es Dios quien nos da la capacidad para hacer algo porque venimos de Él. Porque es Él quien nos ha creado. Usó diferentes instrumentos, lo hemos dicho en alguna ocasión, mamá, papá, ha utilizado la escuela, ha utilizado, ¿verdad?, diferentes experiencias en la vida, pero algo, fíjate bien, algo que nos va a hacer vivir de una manera diferente, de una manera de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, es esto.
reconocer que ni tú ni yo somos capaces de hacer algo si no es a través de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto talentos, Dios ha puesto habilidades, pero fue algo que tú ya traías desde que naciste, no fue algo que tú adquiriste conforme en la práctica. Claro está que tú lo desarrollas aún más conforme vas avanzando, conforme vas ahora sí que utilizando cada don y cada talento con el cual Dios te ha creado. Pero eso tú ya lo traes desde que tú has nacido, desde que tú, ¿verdad? Diste tu primer respiro en este mundo, en esta tierra. Entonces, nuestra aptitud, nuestra habilidad, nuestra manera de hacer las cosas proviene de Dios. Ahora, fíjate bien, otra vez en la pregunta que te hice hace un momento. ¿Y entonces por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto cosa? Y te voy a decir lo siguiente. Por una simple y sencilla razón. Dios te dio dones, talento, habilidades, te dio sabiduría, te dio inteligencia. Pero la palabra dice que si tú requieres más sabiduría y más inteligencia, la tienes que pedir. El detalle aquí es que no pedimos más, nos quedamos solo con lo que tenemos. Si a mí en algún momento mis papás en la escuela me dijeron, se hace así, pues yo crecí con eso y así lo voy a hacer, ¿verdad? Porque mi familia lo han hecho así por generaciones, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué hay más allá? Eso es lo que Dios quiere que tú y yo descubramos, ¿verdad? A través de la transformación que vamos recibiendo cuando leemos su palabra, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que cuando tú y yo vamos a la palabra, tenemos que dejar, ¿verdad?, de hacer lo que veníamos haciendo, es decir, vamos a desaprender lo que ya habíamos aprendido y vamos, a partir de que leemos la palabra, vamos a aprender ahora sí a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, lo agradable, lo perfecto, porque ese es el plan que Dios diseñó para ti y para mí. Su plan, ¿verdad?, es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, para yo poder hacer lo bueno, lo agradable, lo perfecto, pues tengo que quitarme tantas ideas que tengo en la cabeza, tantas cosas que yo he visto, tantas cosas que yo he escuchado, tantas cosas que yo he atesorado en mi corazón, que he guardado, ¿verdad? Y no lejos, odio, rencor, resentimiento, celo, ¿verdad? Y eso que guardamos cada vez que tenemos o nos enfrentamos a alguna situación que nos hace sacar esos sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, de celo, etcétera, ¿verdad? Inconscientemente lo vamos guardando en nuestra vida, lo vamos guardando en nuestro corazón, ¿verdad? A tal grado, en algún momento dado, de llegar a tener cara de agrura, ¿verdad? O que todo nos irrita o todo nos molesta. Y Dios lo que quiere es que nos despojemos de todo eso. Por eso su palabra dice que tenemos que ser transformados, ¿verdad? Y tenemos que atesorar en nuestra vida que somos hechos a imagen y semejanza. Entonces, si Dios es bueno, es agradable y es perfecto, entonces no tendría por qué haber maldad en mi vida. No tendría por qué haber, ¿verdad?, tanto odio, tanto rencor, tanto chismerío, tanta crítica. Si esa crítica fuera constructiva, estaríamos del otro lado, pero desafortunadamente, ¿verdad?, la crítica es la que muchas veces, ¿verdad?, acaba con el que tienes al lado, ¿verdad? El hablar mal de una persona acaba, ¿verdad?, con esa persona de la que estás hablando. En lugar de apoyarla, en lugar de darle un empujón, ¿verdad?, en lugar de bendecirla, en lugar de orar por esa persona, ¿verdad?, somos expertos como seres humanos en señalar con el dedito, ¿verdad? Mismo la palabra, ¿verdad?, nos enseña que no tenemos que andar señalando a todas las personas con el dedito,
que antes de andar señalando a cada persona con el dedito, tenemos primero que mirar en dónde nosotros la estamos regando. Por más que yo me crea perfecto y demás, no lo soy. Tengo detalles. Esos detalles que yo tengo son los que tengo que pedir a Dios que los transforme. Tengo que pedirle a Dios que me dé ese control sobre ellos y que sea Él a través de su palabra, a través de su espíritu, que tome control para que yo pueda tener dominio propio. Y una de las cosas donde tú y yo debemos de tener dominio propio es en nuestra boquita. Nuestra boquita, ¿verdad? Si yo le doy rienda suelta, se va, ¿verdad? Y eso puede llegar a minar a una persona, eso puede llegarme inclusive a destruirme a mí mismo. Y te voy a decir por qué. ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces la incongruencia está ahí, ¿no? Si yo nada más me dedico a de todas las personas, entonces no me estoy hablando, no me estoy amando a mí mismo. Porque dice su palabra que lo que hay en mi corazón, de eso habla mi boca. Entonces por eso Dios nos enseña de esa manera. Antes de que señales, antes de que critiques, antes de que abras tu boca, fíjate primero en lo que hay en ti, en tu corazón. ¿Qué es lo que estás guardando? ¿Qué es lo que estás teniendo ahí en tu mente? Y mira, esto, tanta cosa que tú guardas, puede llegar a parecer como ese bote de basura. El bote de basura tú le echas hasta que se llena y lo vacías. Pero en la vida, ¿verdad? Parece ese bote de basura. Le guardas. El detalle es que no lo vacías. Le sigues echando más, ¿verdad? Pareciera que ya no hay lugar y tú le sigues echando. Le sigues aplastando ahí más cosas y las sigues guardando en tu corazón. Y dice aquí, en el 6, recuerda que estamos en 2 Corintios 3:6. Ahora dice, Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Entonces, quiere decir que yo tengo, ¿verdad?, que conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere que hable, cómo quiere que vea las cosas, cómo quiere que yo actúe en mi diario vivir. Porque como dice ahí, dice que estamos siendo preparados, que hemos sido preparados para anunciar las buenas nuevas, en pocas palabras. El nuevo compromiso que hemos hecho con ¿quién? Con Dios. ¿De qué compromiso estamos hablando? De ser unos verdaderos, genuinos hijos de Dios. Como dice ahí, ¿verdad? Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Ahora me vas a entender por qué muchas veces digo que hay mucha gente que está aquí en esta tierra, pero en lugar de vivir, sobrevive por estar tan cargada y por no vaciar ese bote, por no vaciar esas cosas, por no deshacerse de lo que le está estorbando para avanzar y crecer. Recuerda lo que te dije al principio, la evidencia de que estás vivo, la evidencia de vida es el crecimiento, y yo acabo de decir, eso que te estorba, si no lo quitas, no vas a crecer en la vida. Toda la gente se enfoca en tener, ¿verdad?, algo estable, ¿verdad? Tener una economía estable, tener una casa, un coche, un hogar, producir, y no es malo. Lo malo es el enfoque que le doy. Esa es mi prioridad, estoy sobreviviendo. Si yo no estoy siendo transformado en mi interior, si yo no estoy conteniendo mi lengüita, si yo no estoy transformando
cada pensamiento, ¿verdad? Que yo estoy teniendo y estoy guardando tanta cosa, entonces estoy sobreviviendo, aunque tenga la mejor casa, aunque tenga el mejor auto, aunque tenga el mejor trabajo. Estoy estancado ahí. ¿Por qué? Porque otra vez, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si el que me creó me dice que antes de abrir mi boca me fije en lo que yo estoy haciendo o en lo que yo tengo, y si el que me creó me dice que constantemente tengo que estar renovando mi pensamiento y tengo que tener pensamientos de Él, y si el que me creó me dice que yo no soy capaz de hacer nada si no es a través de su Espíritu Santo, a través de esos dones que a través de lo que yo conozco en su palabra los tengo que desarrollar en mi diario vivir, entonces estoy sobreviviendo en esta vida. Por eso necesito y necesitas ser transformado a imagen y semejanza de Dios, para poder disfrutar de ese plan bueno, agradable y perfecto. Yo te voy a decir algo, al día de hoy yo sigo aprendiendo, yo sigo pidiéndole a Dios que me ayude, ¿verdad? A depender de Él, que me ayude a llevar a la práctica, ¿verdad? El amar a mi prójimo, el no andar hablando de la gente, ¿verdad? Y a mayor, fíjate bien, a mayor relación que tú y yo vamos teniendo con Dios, es decir, a mayor conocimiento que yo estoy adquiriendo de su palabra y que estoy llevando a la práctica, mayor, mayor dominio sobre mi lengua tengo, mayor dominio sobre mis pensamientos negativos tengo. Y entonces el Espíritu Santo, la palabra de Dios empieza a transformar mi interior, ¿verdad? Hago oídos sordos a lo que tengo que oír, a hacer oídos sordos, y ya no guardo tanto odio y tanto rencor en mi corazón. Por eso tú y yo necesitamos urgentemente conocer de Dios, ¿verdad? Y recordar que estamos hechos imagen y semejanza. Entonces, dice ahí al final del 6, pero el Espíritu de Dios da vida, y la vida que da es una vida en abundancia. Y otra vez, no solamente está hablando de lo que podemos ver o palpar o disfrutar o gastar, está refiriéndose a tener ese corazón libre de angustia, resentimiento, celo, enojo. Ahora, aquí más adelante vamos a ver la importancia de despojarnos de eso. Dice aquí, bríncate en ese mismo 2 Corintios 3, pero hasta el 17, dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay libertad, ¿verdad? De quitarte todo eso, hay libertad, y ya no eres el mismo del ayer, ya no es el mismo rencoroso, ya no es la misma rencorosa, ya no es la misma criticona, el mismo chismoso, etcétera, el mismo celoso. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo, a través de tu palabra, de su palabra, perdón, te está transformando, ¿verdad? Y entonces empieza a tener una libertad plena. Y no me malinterpretes, ¿verdad? Porque una cosa es tener libertad y otra cosa es hacer lo que nos venga en gana, es decir, libertinaje. Tú y yo podemos ser libres de cualquier cosa, de cualquier emoción ahí que no deberíamos de tener, porque recuerda que todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todas nuestras cargas, todas nuestras culpas, todos esos sentimientos encontrados, todas esas emociones, Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz las llevó, las cargó, Él pagó el precio por ti y por mí. Entonces yo no habría necesidad
de seguir cargando con tanta cosa. El punto es que el único que tiene la decisión ni siquiera es Dios, eres tú. Eres tú quien tiene que decidir ya no seguir cargando lo que alguien más ya cargó por ti, y ese alguien más es Jesús. Ya no puedes seguir pensando ahora como piensas, ya no puedes sentir como sentías. Tienes que ser transformado a imagen y semejanza. Tienes que reflejar lo que Dios es en tu vida. Yo por eso siempre te digo, si tú solo lees la palabra, se queda en mera información cuando no la llevas a la práctica, cuando no la vives. Entonces no pasa absolutamente nada. Pero cuando la atesoras, cuando estás constantemente trabajando en ella, la estás atesorando, aunque tus ojos vean, aunque tú sientas que todo va mal, ¿verdad? Y tú confías en su palabra y tú pones en práctica lo que Él ha hablado a tu vida, tarde o temprano vas a obtener la bendición de Dios, tarde o temprano. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Muchas cosas de lo que tú hagas en esta vida, ¿verdad? De las cosas que hagas por obra, que lleves en la práctica de la palabra, el carácter que está siendo transformado, muchas cosas que tú hagas en esta vida, promesas que Dios te ha dicho, algunas de ellas no las vas a alcanzar a ver. Pero déjame decirte, tú ya fuiste punta de lanza para tus generaciones venideras. Y los que sí lo van a lograr ver, ¿verdad? Van a ser tus hijos, van a ser tus herederos. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Dios le dijo, tú vas a ser padre de naciones, ¿verdad? Una ocasión le dijo Dios a Abraham, cuenta las estrellas y las puedes contar, ¿verdad? Al igual que la arena del mar, de ese tamaño va a ser tu descendencia. Y Abraham vio solo el principio, no alcanzó a verlo, pero sus generaciones venideras sí lo están viendo. Así que no temas, no desmayes, no quites el dedo del renglón, sigue adelante, porque si tú no alcanzas a ver una promesa de Dios, tu generación venidera sí lo va a ver, tus herederos sí lo van a alcanzar. Y luego fíjate bien lo que dice aquí. Entonces estamos hablando de esa libertad que Dios solo puede dar. Y luego dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. O sea, todo lo que no podíamos ver, todo lo que no podíamos discernir, todo lo que no podíamos entender, a través de esa transformación de su Espíritu Santo en nosotros, en el interior, nos quita la venda. Y ahora podemos ver con claridad. Por eso yo te decía al principio, tú ya no puedes ver como veías, tú ya no puedes pensar como pensabas, ya no puedes sentir como sentías, ya no puedes hablar como hablabas. Tuviste que haber transformado eso. Dios a través de su palabra transforma eso. Y luego dice acá, entonces, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Y aquí está el punto clave. Por eso te digo, la evidencia de vida es el crecimiento, ¿verdad? Si el día de hoy tu amistad te ve, platicas con esa amistad y dice, órale, has cambiado, veo que te ha ido bien, veo que ya no piensas como pensabas, veo que ya no hablas como hablabas, veo que tu carácter ha sido transformado, veo que ahora eres más paciente, veo ahora que ya no estás de negativo cada que abrías la boca, veo que ya no nada más estás de negativo, sino que ya no criticas, sino al contrario, abres la boca solo para bendición. Entonces ahí es la evidencia, ahí es el espejo, ahí se está reflejando lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo, de su palabra, transformando tu interior. Por eso la palabra lo dice de esa forma, lo que hay en el corazón, de eso habla mi boca. O sea, ese es el reflejo. Y si yo en mi corazón he
procurado cuidarlo, guardarlo, no cargar y no guardar todo eso que me está estorbando para mi avance, para mi crecimiento, para experimentar esa libertad plena. No nada más el libertinaje de, yo voy a hacer lo que a mí se me da la regalada gana. Sino voy a decidir, en lugar de un libertinaje, tener una libertad plena, un gozo pleno, una paz plena, una vida plena, llena de bendición. Sí, la vida tiene sus bemoles, sí, la vida no es fácil, la vida es un tanto complicada, pero ojo, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. El que te creó está contigo, el que te creó va contigo. El que te creó te está transformando a su imagen y semejanza, porque a eso fuiste creado. Te va llevando a lugares que tú no imaginas, a niveles que en tu vida imaginaste alcanzar, económicos, en tu familia, en tu relación matrimonial, con tus hijos. Por eso nada de lo que hagas, que venga en su palabra, que pongas en práctica, va a ser inútil jamás. Tarde o temprano vas a obtener tu recompensa, pero necesitamos urgentemente como hijos de Dios reflejar la grandeza del Señor, que dice aquí, quien cambia nuestra vida. ¿Ya me entiendes por qué? Por más que intentemos cambiar cosas en nuestra vida, por más que digamos, hoy tengo fuerza de voluntad, al ratito pácatelas otra vez, porque no somos nosotros, como leíamos al principio, no somos capaces de nada, si no es a través de su Espíritu Santo, si no es a través de estarme llenando de su palabra, de estar estudiando, meditando, practicando, atesorando. Otra vez, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias, dice, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Por eso yo te decía, cuando estás teniendo esa transformación, se te está notando, esa es una evidencia de que estás vivito y coleando, porque estás experimentando algo que nunca habías experimentado, algo que ni el psicólogo ni el psiquiatra puede lograr hacer en tu vida. El único que lo puede hacer es Dios a través de su Espíritu Santo, como dice ahí, ¿verdad? Que está en nosotros, que cada vez empieza a transformarnos y hace que nos parezcamos más a Él, porque así fuimos creados, parecidos a Él. Y luego fíjate bien, cuando alguien se vuelve a Dios, es decir, cuando alguien busca de Él, cuando alguien está atesorando su palabra, sus promesas, las está llevando a la práctica, dice, el velo es quitado. Por eso yo te decía, puedes ver de otra manera las cosas. Ahora en tu vida va a haber una visión. Ya ahora sé quién soy, sé quién me creó, sé lo que tengo que hacer y sé cómo lo tengo que hacer. Entonces me dedico a hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En pocas palabras, me conviene hacerlo, me conviene vivir de esa manera, me conviene que el Espíritu Santo me empiece a transformar, porque se me quita la venda y puedo ver de otra manera, voy a tener una mejor visión de las cosas. Y yo te voy a decir algo, que a mayor avance en esto, la visión que Dios te dé al principio, conforme vayas avanzando, esa visión se va a ampliar, esa sabiduría va a crecer, esa sabiduría va a ser mayor, esa inteligencia, esa dependencia de Él va a ser mayor, tu fe se va a acrecentar. Sí, efectivamente vas a enfrentar a lo mejor problemas más grandes, porque a mayor nivel, ¿verdad? Problemas más grandes, problemas más complejos. Pero recuerda, cada problema, cada necesidad, cada adversidad es una oportunidad de crecimiento para irme al siguiente nivel de fe.
para irme al siguiente nivel de depender de Dios, para conocer más de su gloria, más de su fidelidad, más de su amor. Y luego dice, podemos ver y reflejar la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria del Señor, cuando tú y yo, ¿verdad? Estamos siendo transformados, cuando no estamos siendo botes de basura y estamos quitando lo que estorba. Eso es lo que llega a suceder. Podemos ver con más claridad la gloria de Dios. Su Espíritu es quien nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen. Así que una vez más, nos conviene, necesitamos urgentemente ser transformados a su imagen, porque recuerda que lo que nosotros somos en Dios es el espejo, es el reflejo de lo que yo estoy haciendo, es el estilo de vida que estoy teniendo en mi hogar, es el estilo de vida que estoy teniendo en mi trabajo, es el estilo de vida que estoy teniendo donde quiera que voy o donde quiera que Dios me ha posicionado. Es el carácter de Dios en mí, el Espíritu Santo, su palabra transformando mi interior para poder reflejar la grandeza y la gloria de Dios. Así que, amados, nos urge como hijos de Dios cada día, ¿verdad? Pedirle a Dios y hacer nuestra parte, porque Dios hace la suya. Nos toca a nosotros decidir, nos toca a nosotros hacer, esforzarnos, ser valientes, no tener miedo a seguir haciendo la buena voluntad de Dios, que otra vez al final del día me conviene, porque es buena, es agradable y es perfecta. Si Él fue el que me creó, Él sabe qué es lo mejor para mí. Él sabe que estoy atravesando problemas, necesidades, adversidades. Pero también Él debe saber que yo estoy esperando, ¿verdad? Un milagro, estoy esperando un favor, estoy esperando su bendición. Y yo me dedico a hacer lo que me corresponde hacer. Así que tú y yo tenemos todos los días que trabajar en nuestro interior. Todos los días tenemos que depender de Dios. Todos los días tenemos que permitirle a su Espíritu Santo a través de su palabra que Él sea el que transforme, que Él sea el que cambie, ¿verdad? Comencemos con palabras sencillas. Comencemos con decir o criticar o hablar menos cosas negativas, una por día si tú quieres, quitándonos todo pensamiento, estando expuestos a su palabra. Y como lo decía en la oración al principio, cuando tú y yo estamos siendo expuestos a la palabra, en ese momento su palabra penetra en tu vida, penetra en tu corazón, y su palabra jamás vuelve igual. Tú ya no vuelves a ser el mismo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en tu interior. Ciertamente, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu interior, pareciera que Dios te pone como pequeñas pruebas, ¿verdad? Específicamente en esa área que tú estás pidiéndole a Él que te transforme, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a fortalecer, eso nos ayuda a saber en dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a hacer ese espejo, ese reflejo de la grandeza de Dios. Dejemos que su Espíritu Santo nos transforme a su imagen y semejanza. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro creador. Gracias porque solo tú eres quien puede realizar cambios en nuestra vida. Solo tú eres el que nos puede transformar a través de tu Espíritu Santo. Solo tú eres quien nos da palabras de aliento, de vida eterna. Solo tú eres quien nos lleva a lugares más altos. Solo en tu nombre haremos cosas mayores. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido escogernos desde el vientre de nuestra madre. Y gracias porque tú eres ese pastor que nos guía en cada lugar, en cada momento, en cada problema, en cada situación que cada uno de nosotros enfrentamos. Que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos siga transformando para conocer más de tu grandeza y reflejar lo que tú eres en nuestras vidas. Te damos gracias en esta noche
bendigo a cada familia, bendigo a cada persona que nos sintonizó esta noche y declaro, Padre, que la bendición que enriquece y no añade tristeza está sobre nuestras vidas hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, no permitas que sigamos viendo, Padre, el problema como un problemón, Señor, sino que nos enfoquemos en que tú eres más grande, Señor. Y cuando nos enfocamos en que tú eres más grande, tú das la estrategia divina para hacer lo que tenemos que hacer, y en ese momento estamos siendo transformados y podemos obtener la bendición tuya, que viene libre de preocupación, libre de toda angustia, libre de toda tristeza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amado, gracias por sintonizarnos esta noche, ¿verdad? Te espero en la próxima transmisión en vivo, domingo 12:45 de la tarde, ¿verdad? Dios te bendiga y sigue nuestra enseñanza, ¿verdad? Si quieres seguir aprendiendo, las puedes encontrar en la página de YouTube, Tierra Prometida Toluca, ¿verdad? O sigue las transmisiones a través de Periscope, ¿verdad? Tierra Prometida Tol, y que Dios te bendiga y siga levantándote, llevando a cumplir su plan perfecto en esta tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.